Ahí está, según lo que se conoce, que hay una gran diferencia entre los sofistas y Sócrates. Dicen los sofistas se trataba de proporcionar medios para el triunfo en los negocios del Estado, sin reparar demasiado en su legitimidad. Lo que les digo de la, ¿cómo se dice? Es como los partidos de ahora, se oyen bonitos y se dedican al triunfo de su partido, más allá de que sean legítimos. Y esto es para todos, ¿eh? Para todos los partidos. Entonces, dice mentiras. Sí, sí, prácticamente. Y ya dice Sócrates, por el contrario, orienta su actividad y y trata de orientarla de sus amigos hacia la mejora individual por medio de la vida virtuosa, a fin de hacerlos aptos para mejorar a su vez la de la ciudad. Entonces, ¿qué es vida virtuosa para Sócrates? Lo que habíamos visto, la fortaleza, la prudencia, la templanza y esas virtudes, ¿no? Del alma que él decía. Entonces, esa era la diferencia entre los dos. Vamos a seguir. ¿Dudas hasta acá? Entonces, ahora sí, vamos a lo que a lo que decía, ¿no? De la voz. Entonces, Sócrates. Bueno, espérame, voy a copiar esto, espérame, espérame. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, Sócrates no solamente discutía con los sofistas, sino con la gente en general, para invitarlos, obviamente, a llevar una vida virtuosa, como, como leímos, ¿no? Entonces sí, discutía en ocasiones hasta llegar a, pues sí, a señalar, ¿no? Lo que algunos pensarían juzgar. Digo, no juzgaba, pero sí me invitaba a llevar una vida virtuosa. Entonces, esto no solamente es de los padres, digamos, o de los pastores, que, digo, hay personas que dicen, ¿no? Que juzgan o que critican, ¿no? Que del pecado y que esto, pero no solamente lo hacen, digamos, los pastores o los padres, sino que también Sócrates, digamos que así casi decía, ¿no? Que en vez de decirles dejen de estar en el pecado, bueno, esa palabra no existía en esa época en Grecia, sino que pues sí, les decía que no hagan esto, no hagan el otro y lleven una vida virtuosa casi, casi como un sacerdote o un pastor. Entonces, no solamente es de ámbito religioso hablar de esa forma, sino también de filósofos. Digo, porque hay mucha gente que critica, ¿no? A los sacerdotes o a los pastores que dicen que juzgan, pero no, no juzgan, sino que invitan, así como Sócrates, a llevar una vida virtuosa. A ver, copien eso. Ahorita van a ver por qué lo digo. Copien, copien. Entonces, ¿por qué digo esto? Por lo que decían al principio, lo que comentaba Josué. Vamos a escribir. No era con intención. Es decir, esto no lo hacía con la intención, espérame, ahí está, de torturar a su prójimo, por lo que Sócrates les incordiaba continuamente. Es decir, que lo que digo, que les decía
este, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, casi como como lo que les critican, ¿no? A los sacerdotes, a los pastores, etcétera. Sino, él decía, ¿por qué hacía esto? Él decía que había algo dentro de él. Bueno, esto es lo que según sabemos de testimonios, porque como vuelvo a decir, él no escribió nada, él no escribió nada. Esto es lo que escriben de él, que él decía, que había algo dentro de él que no le dejaba elección. Decía que tenía una voz divina, una voz divina en su interior, que le obligaba. Bueno, simplemente esto, que había una voz divina en su interior y esta voz divina le forzaba a a señalar, ¿no? Lo que es correcto, lo que él consideraba correcto e incorrecto. Más bien, señalar lo que es incorrecto y corregirlo, ¿no? Corregirlo. Entonces, aquí es donde entra lo que me decía Josué, que algunos le llaman el demonio de Sócrates, pero no, Sócrates jamás le llamó así, de demonio, dentro de él. No, nada más decía, él sí, bueno, lo que escriben los historiadores, que él decía que tenía una voz divina, es lo que dicen que él decía. Pero otra vez, Sócrates jamás escribió nada. Entonces él nunca le llamó así demonio o daimón, algo así le dice, ¿no? El daimón o el demonio de Sócrates. Pero él jamás le llamó así, jamás, nunca de los nunca. Porque otra vez él no escribió nada. Entonces, entonces no era un demonio, porque según No, algunos dicen que era un demonio, ¿no? no, pero otra vez son lo que dicen unas personas, unos historiadores o personas ahí ideológicas. Pero no, Sócrates jamás le llamó un demonio, jamás. Bueno, bien. Entonces podría decir que de ahí surge la voz interior de cada, como que explica que cada uno tiene una voz interior. Efectivamente, sí. Esto sería así, como que igual un debate, filosófico hasta religioso, porque si vamos, es lo que, si vamos a un debate así un poco fuera de lo religioso, diríamos que es la conciencia, ¿no? La conciencia que te obliga a, actuar de cierta forma, que es lo que dice Sócrates, era una voz divina en su interior que le obligaba a señalar lo que él consideraba incorrecto. Y ya en el ámbito religioso es lo que le llaman en la Biblia, que, que es este fuego, dicen, bueno, es lo que enseñan los padres, este fuego de la fe, que te obliga igual a señalar lo que es incorrecto, o lo que, bueno, se te enseña que es incorrecto. Entonces, sí, se puede decir que en general, como dijimos, ¿no? En la filosofía, hay un hombre interior y un hombre exterior. Entonces, este hombre interior le obligaba a Sócrates a señalar, ¿no? Lo que él consideraba incorrecto, hasta el grado, pues sí, de importunarlos o de incordiarlos o incomodarlos. Pues sí, siempre cuando alguien te corrige, te incomoda, siempre, ¿no? Entonces es lo que efectivamente se le señalaba a Sócrates, que incomodaba a la gente con señalarles lo que era incorrecto y cómo debían actuar. Pero finalmente, pues sí, cualquier incorrección pues incomoda, ¿no? Siempre enoja, ¿no? Que a uno lo corrijan, ¿no? Y esto es precisamente lo que le critican, ¿no? A los padres, a los pastores, etcétera, cualquier de religión, ¿no? Que siempre incomodan, ¿no? Con sus correcciones. Pero en general, cualquier corrección es incómoda. Es igual, es otro tema, ¿no? El saber corregir, ¿no? Es otro tema aparte, igual muy extenso. A ver, bien? Ahora voy a checar el chat.
No, no hay nada. Una Ah, pregunta. bueno, sí, dime. Sócrates no buscaba la fama, ¿verdad? ¿La qué? La fama. La fama, no, 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 Sócrates, bueno, al menos de lo que se sepa, no. Pues por eso quizás una prueba de ello es que no escribió nada, que él no se hubiera quizás, digo, no, no quiere decir que todos los que escriban busquen la fama, sino que quizás estaba tan concentrado en enseñar a la gente, en hasta señalarles lo incorrecto, como estamos viendo, que quizás no tuvo tiempo de escribir algo. ¿Y los sofistas sí buscaban la fama? Pues quizás sí algunos, o bueno, no sé, porque como no conocemos, sí conocemos algunos, pero no a todos. Entonces, pero sí buscaban el poder político, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente. Entonces sí, sí, este es casi equivalente, ¿no? Pues sí buscaban el poder político. Entonces buscaban el dinero. Exacto, sí. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ya. Ah, bueno. Entonces, otra duda, ¿alguien más? ¿El chat? Ah, bueno, no hay nada. Sí, todos terminaron de copiar. La referencia de torturar a su prójimo es como no tratarlos mal, ¿verdad? Exacto, más que nada como dije, con corregirlo, de decirle, no, pues ¿cómo vas a hacer esto? Digamos, no sé, la lujuria, ¿cómo vas a ir con otras mujeres? Digamos que le decía a un varón, ¿no? A un joven. Así, de irlo corrigiendo, así como, digamos, por eso hacía la analogía con los sacerdotes, que se les critica, ¿no? Que Como dicen que Jesús. esto está, no, no, que bueno, Jesús sí corregía, pero ya ven lean bien la Biblia, van a ver que sí, con bondad y todo eso. A los únicos que sí, digamos como les hablaba a los fariseos, no sé si han leído la Biblia, que Jesús sí les hablaba con dureza a los fariseos, les decía a ustedes, raza de víboras, raza de hijos del demonio, que son hipócritas, así, a ellos sí les hablaba con dureza. Entonces, quizás sí, Sócrates en una cierta manera les hablaba a algunas personas, pero siempre con el afán de que llevaran, como dije, una vida virtuosa. Quizás en ocasiones sí, Sócrates era muy duro o quizás muy exagerado, pero sí tenía como que ese afán de siempre buscar el bien, la justicia, etcétera, la Pero no templanza. amenazaba, ¿verdad? No, 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 no me amenazaba. Nada más quizás, quizás en ocasiones hablaba un poco alto, digamos, dentro del calor, ¿no? De la discusión. Pero no, 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 no amenazaba. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver, y finalmente, bueno, su método de Sócrates. Este es lo que les dejé de tarea, ¿no? Dice, por contraste con los ampulosos discursos de los retóricos, es decir, el hablar bonito, Sócrates adoptó el diálogo, que en la enseñanza tiene la ventaja de hacer más íntima la comunicación entre maestro y discípulo, y en la controversia la de desconcertar al adversario,
rompiendo el hilo de los largos periodos artificiosamente preparados y aprendidos de memoria. Es lo que les dejé de tarea de la mayéutica o del diálogo socrático o la dialéctica socrática. Sócrates, esa era su forma de encontrar el conocimiento y de encontrar la verdad por medio del diálogo. Es decir, que un intercambio de ideas o de preguntas y respuestas entre dos o más personas, generalmente entre dos personas. Y según él, hacía más íntima la comunicación entre maestro y discípulo, en lugar de que fuera todo aprendido de memoria. Muy bien, entonces, ¿sí se entiende? Sí. Ah, bueno, y Entonces, mira, aquí dime. en resumen, el método socrático era por medio del diálogo, ¿no? Exacto, del diálogo, muy bien. Y finalmente, todos los filósofos que seguirían, harían su diálogo a su manera. Sería prácticamente el método de Sócrates, pero modificándole. Ya después, harían su propio diálogo, Hegel, ¿quién más? Y bueno, y otros. Harían como que su propio método de diálogo, pero finalmente, era el que adoptó Sócrates. Bueno, entonces aquí, bueno, viene en este libro la respuesta, la pregunta que tú me decías, José. Dice, Sócrates no es un filósofo técnico ni sistemático. No hay tampoco en él vestigios de esoterismo. Ahí está lo que me decías, que si hacía o tratos con el diablo o rituales, pues igual, no tiene vestigios de eso, de esoterismo. Entonces, bueno, según este libro, efectivamente, Sócrates no hacía eso. No tenía escuela fija, enseñaba en casa de sus amigos, en la calle, en la plaza, a todos cuanto querían conversar con él. Ahí está, entonces copien esto, es muy importante, es lo que lo que les decía, ¿no? Una pregunta, Sí, técnico y sistemático se refiere a lo de que no tenía por sí, como un sistema, ¿no? efectivamente, un método así riguroso de obtener el conocimiento. Es decir, después vamos a ver que los filósofos sí tenían un método para obtener el conocimiento, un método sí, para encontrar el conocimiento, para la investigación. Pero Sócrates, precisamente como no escribió nada, todo era, digamos, por medio del diálogo y no escribió así, digamos, un método para encontrar, digamos, la verdad, según él. Porque así todos los filósofos como que escriben su método de encontrar la verdad. Pero Sócrates pues no escribió nada. Eso hace que sí, que no él no dejó plasmado un método, un sistema para filosofar o para encontrar la verdad, sino que todo era así por medio del diálogo y de hablar en la calle, en las casas, en las plazas, etcétera. ¿Sí se entiende? Sí, se copia eso, ¿verdad? Sí, sí, ¿copien eso? Muy bien. También esto que dice acá, también. Ahí está, hasta acá. Porque dice, ahí está. Dice acá, su enseñanza consistía en una conversación dirigida, en que de pregunta en pregunta iba llevando a su interlocutor hasta hacerle llegar a la conclusión que deseaba. Ahí está, en eso consistía el diálogo de Sócrates. A ver, cópienlo. Y como les digo, esto no lo dejó plasmado, él no dijo, no escribió de que para encontrar la verdad o la conclusión hay que ir de pregunta en pregunta, sino que como esto era lo que siempre hacía en las plazas, en las calles, pues los historiadores dijeron, pues ese es el método socrático, ese es el método de Sócrates, el diálogo, porque veían que era lo que aplicaba siempre, o la mayoría de las veces. Entonces en sí no escribió nada, ¿verdad? Exacto, no escribió nada.
Ah, bueno, y copien lo que le sigue, también es importante. Dice, en esto hacía consistir la dialéctica. Dialéctico es el que sabe preguntar y responder. El secreto de este método consiste en el arte de saber preguntar bien. Entonces, sí, saber hacer buenas preguntas que nos lleven, ¿no? A la investigación o a encontrar, ¿no? El conocimiento. Es saber preguntar bien. Y de hecho así surge el método científico. El método científico surge de hacer las preguntas bien. Hasta eso se enseña en los que llevan una carrera de ciencia, ya sea física, biología, etcétera. Se les enseña que en el método científico hay que formular la pregunta, hay que saber formular la pregunta. Y creo que también en medicina un poco, y enfermería, hay que saber formular la pregunta. Hasta hay un método ya actualmente para formular las preguntas. Digo, para poder hacer las preguntas, a eso me refiero con formular. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Aristóteles era un alumno de Sócrates. Bueno, es que de hecho Aristóteles no lo conoció. Igual, el quien sí fue alumno de Sócrates fue Platón, y a su vez Aristóteles fue alumno de Platón, ¿sí? Entonces, más que nada Platón fue el que sí lo conoció, Y una pregunta, ¿sí? ¿quién era el maestro de Sócrates? Ah, bueno, pues tuvo varios, aquí lo dice al principio, nada más que no me dediqué a ello. A ver, ahorita lo vemos. A ver, ¿ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar? Yo. Ah, bueno, sí, las demás, Heidi y Roxana, ¿ya copiaron? Sí, ya acabaron de copiar. Ah, bueno. Sí, aquí arriba lo dice. Igual les voy a pasar este libro por si quieren saber un poco más, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Era más arriba. Aquí. La guerra, terminó la guerra. También sí, venía de una familia un poco acomodada, pero más sin embargo, él no se dedicó a poseer bienes materiales. Vamos a ver. Vamos a ver.
Bueno, aquí lo dice más, más arriba, que sí, que seguía a veces a uno que otro filósofo, pero después se desentendía. No, tenía igual digamos, un juicio propio. Sí escuchaba a algunos filósofos, pero después cuando había algo que él no estaba de acuerdo, él finalmente ya se desentendía, ya los dejaba, ¿no? Dejaba de ser, digamos, sus discípulos. Entonces, sí, Sócrates tenía Puede su ser criterio. pródigos, ¿Mande? puede ¿Mande, ser mande? el nombre que le mandé en el chat. Ah, sí, a ver, déjame ver. Lo envié para todos. Ah, Prodicos. Bueno, otros. También por aquí decía que oía Anaxágoras. Este, ahí está, ya otros. Sí, hubo varios. Es que en esa época había varios, filósofos. Entonces, sí, él oía varios. Entonces, pero como les digo, él también tenía su criterio, los oía y él también hacía su juicio propio. Cuando uno de ellos decía algo que no estaba de acuerdo, ya lo dejaba. Entonces, aquí está, sí, sí, sí. Aquí, bueno, no precisamente Anaxágoras, dice en su juventud escuchó las lecciones de Arquelao, quien era discípulo de Anaxágoras, lo habíamos visto, ¿no? Hace dos clases. Entonces, pero muy pronto se desengañó de aquellas especulaciones, bueno, de sus enseñanzas, consagrándose al estudio del hombre en cuanto a ciudadano. Ahí está, por lo que considerándolos como lo más urgente en las Atenas de su tiempo, por la decadencia que ya habíamos discutido. Entonces sí, tuvo escuchaba varios filósofos, Arquelao, el que me dijiste, etcétera. Entonces, ahí está. Bueno, aquí también, bueno, tenemos un historiador, alguien que hablaba de él, Aristófanes. No es Aristóteles, era otro. Sí, tienen a veces nombres Eh, complicados. Pla- Platón también era maestro de Aristóteles. Exacto, sí, efectivamente. Fue como que un, una trilogía, o por así decirlo, de filósofos que sí, que se fueron formando. Sócrates formó a Platón y Platón a Aristóteles. Y también tenían sus discusiones, efectivamente, al grado de que Aristóteles decía, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, diciendo que efectivamente que con Platón no estaba en algunas cosas, no estaba de acuerdo y a pesar de que era su maestro, su amigo, no iba a renunciar a lo que él creía que era verdad por la amistad, ¿no? O por llevarse bien. Entonces, por eso decía esa frase, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, sí, ser amigo de alguien o llevarse bien con alguien no significa renunciar a tus creencias. No como ahora se cree que hay que renunciar a todo, a lo que crees para poder llevarse bien. Eso no es mentira y puede llevar incluso a problemas. No es una paz falsa. De hecho, no es en paz, no es estar en paz. Entonces, es lo que se Entonces, está que... entonces es lo que cree la sociedad, ¿no? Exacto, sí. Vamos a ver. Ah, bueno, entonces ya vamos a terminar la clase, entonces vamos a ir de una vez a la muerte de Sócrates. Efectivamente, ya después Sócrates, acusado aquí dice, ahí está, aquí está, aquí está. Ahí está, aquí está la muerte de Sócrates. Entonces, finalmente, dice su simpatía hacia las constituciones políticas de Creta y Esparta, espérame, voy a usar la pluma evanesciente, semejantes a la de Atenas, arcaica, su oposición a la democracia restaurada en 403, es decir, a otro tipo de democracia, a la creada al inicio, al principio, y era una democracia en la que solamente miembros de los comités que estaban gobernando votaban, no todos, sino solamente algunos. No los que tenían preparación votaban, porque antes era así, solamente los que tenían preparación votaban, pero ya después se fue reduciendo más y más y más a solamente los del Congreso, digamos, los que sería el Congreso. Es como si ahora nada más votaran los del Congreso, digamos.
los del Congreso de cada estado. Entonces, esa era la democracia de ese entonces, digo, del 403 antes de Cristo. Sus concomitancias con Critias, Cármides, Alcíbiades y Platón y otros pertenecientes al grupo aristocrático le ocasionaron numerosas enemistades. Miren, incluso con Platón, su alumno. Pero lo que colma la tragedia de Sócrates fue no solo la incomprensión e indiferencia de sus conciudadanos, sino el haber sido confundido con los filósofos y los sofistas, a quienes había combatido con todas sus fuerzas. Y ya aquí ya inicia. Luego dice, bueno, más bien inicia su final, se puede decir. En el año 400 al 399 antes de Cristo, en ese año, el comerciante Anitos, el poeta Meletos y el orador Licón presentaron ante el Tribunal de los 500 un congreso que no era conformado por menos de 500 personas, no menos de 500 personas. O más bien, máximo 500 personas, magistrados, políticos, etcétera. Y lo acusaron de acebeia. ¿Qué significa esto? Que culpaban a Sócrates de impiedad, de introducir supuestamente nuevas prácticas religiosas y de corromper la juventud. Meleto, hijo de Meleto, pituense, contra Sócrates, hijo de Sofronisco alopense, delinque Sócrates por no honrar a los dioses que honra la ciudad, por introducir nuevos demonios, creo que ahí es donde surge la palabra del demonio de Sócrates, delinque también por corromper a los jóvenes y finalmente se le da la pena de muerte. Entonces, no se sabe, esto fue lo que se le acusó. Puede ser verdad o puede ser mentira. Pero sí, obviamente se puede entender, ¿no? De dónde surgía esta acusación de corromper a los jóvenes. Digo, porque él les enseñaba, ¿no? Les enseñaba a llevar una vida virtuosa. Pero pues con esta excusa o con otras excusas, lo acusaron de corromperlos. No de ayudarlos, sino de corromperlos. Digo, más bien esto me parece que, pues sí, que esto era mentira. Él buscaba formar bien a los jóvenes, no de corromperlos. No como ahora, que sí, aquí sí se les corrompe a los jóvenes con estas ideologías del feminismo, de la ideología de género. Pero sí, Sócrates no, buscaba que fueran virtuosos, prudencia, templanza, justicia, etcétera. Pero bueno, le inventaron ahí esta serie de chismes. Y finalmente, llevada su causa al tribunal, en la primera votación tuvo 281 votos en contra y 220 a favor. Pero en la segunda votación fue condenado a beber la cicuta, un veneno, por 141 votos a favor y 368 en contra. Bueno, quién sabe, aquí sí es 141, ¿no? Pues sí, 500. 141 más 368 son 479, ahí está. Entonces, aquí no hubo democracia porque eran 141 a favor y 3